Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 70 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 71 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, ministra, subsecretaria, directora. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra de Desarrollo Social, quien en respuesta a uno de esta comisión informa a través del Senadis sobre la planificación y cronograma trazado para la implementación efectiva de la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Con esto, señora presidenta, se da una respuesta formal a nuestro oficio. También se recibió, señora presidenta, una nota de quien preside el directorio de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, quien en respuesta a un oficio de esta comisión informa sobre el tema consultado en términos del servicio que se presta a pasajeros en situación de discapacidad y que las aerolíneas miembros de esa asociación se rigen por las normas vigentes sobre la materia, entre las cuales destacan el Decreto Supremo número 369 de 2017 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que aprueba el reglamento para el transporte aéreo de personas con discapacidad con movilidad reducida, orgánicamente descompensadas, agónicas o inconscientes. Sobre esta base y el resto de la legislación vigente, se elaboraron los procedimientos a aplicar por cada aerolínea para atender los casos de personas que se encuentren en alguna de las situaciones descritas, y con ello se da una respuesta también formal a un oficio de esta comisión. Una nota de la periodista Sabine Drisdale, quien señala... Esto no es de aquí. Eso no es de aquí. El número 3 no corre. Se recibió un proyecto, presidente, iniciado en moción de las diputadas señoras Baise, Ahumada, Bravo, doña Marta, Morales, doña Carla y Rafael. Sí. Y de los diputados señores Bobadilla, Camaño, Cornejo, Pino y Schubert, que autoriza el ingreso de perros de apoyo emocional a locales de rendición de la prueba de acceso a la educación superior o su equivalente en las condiciones que indica. También se recibió, presidente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kaiser, Arroyo, Guzmán, Trisotti y Ulloa, y de las diputadas señoras del Real, Marzán, Muñoz, Pérez, doña Joana y Santibáñez, que promueve la integración de adultos mayores mediante la disminución de la brecha digital. También, señora presidenta, han llegado 6 pareos, uno entre la diputada Marzán y don Gastón von Mühlenbrock, uno entre la diputada Morales y la diputada Santibáñez, y otro entre la diputada Marlene Pérez y Alexis Sepúlveda. Y eso sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Alguna palabra? ¿No? A ver, asuntos varios lo vamos a dejar al final porque la diputada Marzán nos pidió en el chat poder asistir y hoy en este momento está en forma paralela en la Comisión de Salud, me parece. Por lo tanto, pasamos directamente a la orden del día. Por lo tanto, vamos a continuar con la discusión y votación en particular de los artículos e indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, Cámara de Origen Senado, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor correspondiente a los boletines números 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07 refundidos. Y este proyecto tiene suma urgencia. Para este objeto se encuentra invitada la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora Javiera Toro, a quien saludamos. También nos acompaña la subsecretaria y la directora de Senama. Muy buenas tardes a ustedes y a los asesores que las acompañan, a los diputados presentes y a todos quienes componen este organismo. Señor secretario, entonces continuamos con lo que habíamos quedado.
Muy bien, señora presidenta. Está pendiente una indicación del diputado don Jorge Guzmán, que incorpora un título quinto al proyecto de ley. Lo habíamos leído en la sesión pasada, pero lo podemos ¿Cuál volver. es la página? 115. Ya. Página 115, indicación 116. Y contiene 5 artículos. Vamos a esperar que lo tengan todos a la mano. 115, acá, ya. Perfecto. Si queramos rápidamente una lectura, Ya, presidenta. sí, mejor. O, Es que la voy a retirar porque hoy sale no, entonces no sé cómo mejor. y con micrófono siempre es mejor. Ahora sí. Presidenta, en atención al trabajo hecho para poder corregir la indicación presentada, voy a retirar la que está en el comparado y voy a hacer ingreso de una nueva redacción de la indicación. Por eso quizás no es conveniente leer la que está y puedo, si se me autoriza, explicar la que voy a presentar. Adelante. Sí, don Jorge, pero pregunta, va a ser también aquí mismo un título quinto, ¿cierto? Efectivamente, O sea, la numeración no cambiaría. no cambiaría. Perfecto. ¿Estamos en el 102T o en el 117? 116. Ah, 116. Ya. Claro. Entonces, esto se va y aquí mismo incorporamos la otra. Sí. Ya. ¿Procedo a explicar, Presidenta? Sí, por favor. Ya. Presidenta, nosotros habíamos propuesto todo un título, el título quinto, referente al fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico y deportivo. Las indicaciones que voy a presentar se hacen cargo de mejorar lo que nosotros ya habíamos presentado para darle mayor viabilidad y para que la Comisión nos pueda acompañar y apoyar con esta iniciativa. Lo primero tiene que ver con el artículo 19, que es la cuota de acceso para personas mayores, donde en la nueva propuesta nosotros señalamos que toda persona natural o jurídica de carácter privado que organice un espectáculo o lugar abierto al público de carácter cultural, artístico o deportivo, deberá establecer una cuota de al menos 5% de venta exclusiva de entradas a público para personas mayores, lo que deberá estar disponible durante el plazo de al menos 48 horas desde el inicio de la venta de entradas. Una vez transcurrido dicho plazo, las organizaciones podrán realizar la venta de dichas entradas a todo público. En términos muy sencillos, ¿qué cambiamos? Nosotros antes poníamos una escala, 5, 10 o 15% dependiendo del aforo de la actividad. Ahora nosotros dejamos establecido que va a ser siempre un 5% independiente del aforo y que van a ser entradas que van a estar puestas a disposición de las personas mayores dentro de un plazo de 48 horas desde el inicio de la venta de entradas. Si en las 48 horas de ese evento no se agotan las entradas que quedan como remanente pasan a ser de público general, a todo público. Se elimina el inciso segundo, como les decía, respecto al porcentaje según aforo. Después, en el artículo 20 lo vinculamos con el artículo 19 y dice tarifa rebajada para personas mayores. Las personas mayores que accedan al porcentaje de venta exclusivo establecido en el artículo anterior tendrán derecho a una rebaja de al menos el 50% del costo del ingreso a los espectáculos o lugares abiertos al público cuando éstas sean organizados por persona natural o jurídica de carácter privado. Para el goce de este beneficio bastará la sola exhibición de la cédula de identidad al momento de compra de la entrada al espectáculo en cuestión. Los organizadores de estos espectáculos dispondrán de un mecanismo para que este beneficio pueda hacerse efectivo también al momento de comprar entrada a través de medios electrónicos. Las entradas que sean adquiridas haciendo uso de este beneficio serán de carácter personal e intransferible, pudiendo exigirse por parte de los organizadores acreditar el cumplimiento del requisito de 60 años de edad al momento de hacer uso de ella de conformidad con el inciso anterior. En términos muy sencillos, lo que establece esta norma es que quienes acceden al beneficio, este 5% del artículo anterior, van a tener acceso a una tarifa rebajada en un 50% en el costo total de la entrada. ¿Ya? Por eso también redujimos a un 5% y no el 10 o el 15%. Y que debe exhibir la cédula de identidad y los organizadores van a poder exigir que ésta se vuelva a exhibir al momento de ingresar al espectáculo. Después el artículo 21 es el deber de publicidad, que establece que las personas naturales o jurídicas a las que resulte aplicable esta ley deberán publicar el número de entradas disponibles exclusivamente para personas mayores en sus canales de venta al público dentro del plazo reservado para tales efectos, que son las 48 horas de iniciar la venta. Y el artículo 22
establece una sanción por la contravención. Dice que la infracción a lo dispuesto en este título se entenderán como una contravención al derecho a la no discriminación arbitraria que establece el artículo 3, letra C de la Ley 19.496, sin perjuicio de los demás derechos que asistan a las personas mayores en calidad de consumidores. En la práctica, establecemos una sanción para el eventual incumplimiento de esta norma. Presidenta, la indicación está en el grupo de la comisión para que la puedan leer y analizar en su chat, y voy a proceder a ingresarla ahora para su votación. Aquellos que la quieran suscribir también estamos súper disponibles. Creemos que quedó bastante mejor. Agradecemos la participación del Ejecutivo haciéndonos sus comentarios y sus observaciones, y con esto buscamos, en definitiva, Presidenta y Comisión, tener una mejor y mayor participación de las personas mayores en actividades deportivas, culturales y artísticas, que creemos que les hace muy bien para un envejecimiento activo, digno y saludable. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Agradecer también al diputado. A nosotros nos parece que estos elementos, la SUBSE me puede complementar en este aspecto, van a fortalecer justamente la ley, porque cuando hablamos de la importancia del deporte, de la cultura, para las personas mayores y para todas las dinámicas preventivas que tenemos que tener como sociedad, sin duda esto es importante, así que dependiente es una indicación parlamentaria, pero nos parece que va justamente en el mismo sentido que este proyecto de ley que hemos trabajado con tanta transversalidad, y también valoramos que se hayan acogido las preocupaciones que teníamos como Ejecutivo para que esto sea implementable finalmente. Así que en ese sentido valoramos este trabajo que se ha realizado. Y la subsecretaria me gustaría que me complemente por la importancia que tiene. Creo que es bueno que quede registro también en la práctica de lo que esto significa para las personas mayores. Bueno, por su intermedio, Presidenta, y aprovechando de saludar a todos y todas los diputados y diputadas, profundizar en la línea de lo que señala la ministra. Justamente esta propuesta de indicación lo que hace es poder hacer, como diríamos coloquialmente, carne, lo que ya habíamos avanzado en las indicaciones del derecho al ocio y al deporte, procurando además la perspectiva de la garantía de acceso, que muchas veces por las condiciones en las que se pueden encontrar las personas mayores pueden verse limitadas, ¿no? En esa línea, por un lado, se realiza la oportunidad también de permitir que la institucionalidad y los eventos que estén asociados para poder resguardar y permitir la realización de esas actividades que sin duda van y tributan directamente al envejecimiento activo, resguarden la participación, resguarden el acceso y, por cierto, la oportunidad también en la cual las personas puedan participar. Solamente agregar, hay dos cuestiones que nos parecen relevantes. Vemos también que en el espíritu de esta indicación se considera también ciertas condiciones que son relevantes para poder asegurar este acceso de tal forma de que sean ordenados, y por otro lado que tanto la publicidad como las sanciones respecto de ello también puedan estar veladas de tal forma de asegurar que esta obligación de acceso o esta orientación a promover este acceso eventualmente también sea debidamente resguardado, ¿no? Y así, parte importante de los debates actuales en materia de envejecimiento, justamente la participación al derecho tiene un valor en sí mismo, pero también un horizonte de prevención respecto de la dependencia, toda vez que los permite vincularse en las actividades de la vida social y colectiva, y sobre todo de ámbitos y dimensiones de la vida social, cultural y artística que muchas veces han sido tan excluidos, sobre todo las personas mayores, y que de alguna manera en un país que envejece a las tasas que sabemos que está envejeciendo y que cobra razón el objeto principal, se vuelve más relevante aún de poder velarlo. Muchas gracias, subsecretaria. Cedo la palabra a algún diputado que quiera intervenir. Diputada Camila. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, primero reconocer el trabajo, en primer lugar al diputado Guzmán, que había traído esta idea a la mesa, y por supuesto al Gobierno también por la colaboración en la redacción de lo que queda de indicación. Y en ese sentido quería consultarle al diputado si es posible que nos pudiéramos sumar a su indicación como miembros de la comisión, por supuesto reconociendo el que fue el promotor principal, pero creo que sería bueno que tuviera esa transversalidad también. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Me parece muy buena iniciativa, así que si el diputado Guzmán suma a los integrantes a los diputados de la mesa. Diputado. Presidenta, está circulando las indicaciones para que puedan suscribirlas todos los parlamentarios integrantes de esta comisión. Y la verdad, Presidenta, yo quiero agradecer primero la voluntad del Ejecutivo en cuanto a apoyarnos a poder tener una mejor redacción de esta iniciativa. Este era un proyecto de ley que estaba presentado y que obviamente con esto resolvemos porque queda mucho mejor contenida en la Ley de Envejecimiento Activo, Digno y Saludable. Entonces, agradecer sin duda la voluntad del Ejecutivo, agradecer también la voluntad de la Comisión, que han estado también suscribiendo la indicación, y felizmente se va a incorporar en la Ley de Envejecimiento Activo y Digno y Saludable la posibilidad de que las personas mayores tengan un acceso preferente y a un costo rebajado en una primera instancia a actividades culturales, artísticas y deportivas. Pero nos va a quedar un desafío pendiente y tiene que ver porque esto, obviamente, como es moción parlamentaria, va en la línea del sector privado. Pero hay muchas actividades, hay muchos museos que son actividades artísticas, culturales que desarrolla el Ministerio de Cultura, que eventualmente desarrollan las municipalidades, los gobiernos regionales, que también podrían tener o acceder al mismo beneficio. Así que yo creo que es un desafío a futuro donde el sector público pueda también incorporar como dentro de sus políticas públicas el tener un acceso rebajado. Así que creo que es un desafío que nos va quedando. Muchas gracias, diputado Guzmán. No hay más palabras, ¿verdad? Señor secretario, si quiere pasamos a votación. Yo no la he firmado. ¿Tú la firmaste? No, entonces no la firmo. ¿Esas son todas? Muy bien, Presidenta. En votación, entonces, la indicación renovada la vamos a poner colocalmente a la indicación del diputado Guzmán. Diputada Joana Ahumada. A favor, secretario. A favor, don Jorge Guzmán. A favor. Don Daniel Melo. Doña Joana Pérez. A favor, secretario. Doña Camila Rojas. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad. 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Nos vamos ahora a la página 129. ¿129? 129. ¿Qué? Porque esto es una materia que quedó pendiente de la sesión anterior. 129. Ok. El 102T. ¿Estábamos en qué parte? 102T.
Bien, a modo de recordar, estamos viendo, ¿cierto?, todo el tema de procedimiento judicial que conlleva esta ley. Habíamos despachado prácticamente por unanimidad todas las indicaciones del Ejecutivo a este acápite, digamos. Nos quedó pendientes algunos literales, re importantes, digamos, si no son los más importantes. A partir del artículo 102T, ahí quedamos. Le damos su lectura, Presidenta, y de ahí iniciamos la del debate. Gracias, secretario. Artículo 102T, página 129 del comparado. Sentencia definitiva. La sentencia definitiva se pronunciará sobre las medidas de protección a favor de la persona mayor y podrá ordenar: a. El pago de alimentos por parte de las personas del grupo familiar de la persona mayor, que sea necesaria tanto para su subsistencia como para su cuidado. Para estos efectos se entenderá como parte del grupo familiar de las personas señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 321 del Código Civil. Para determinar el pago de los alimentos, el juez tendrá en consideración las reglas de prelación establecidas en el artículo 326 del Código Civil, así como las demás reglas pertinentes para la determinación de los alimentos que se encuentran en el título 18 del Código Civil. Inmediatamente después de decretados los alimentos, el tribunal deberá ordenar de oficio a la entidad financiera correspondiente la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. No se podrá ordenar el pago de esta pensión en los casos en que la persona mayor haya sido condenada por crímenes o simples delitos contra algún miembro del grupo familiar, de aquellos enlistados en los numerales 1 al 4 del artículo 321 del Código Civil, además de los convivientes civiles. Para tomar la decisión de otorgar el pago de los alimentos, el tribunal deberá tener en especial consideración el cumplimiento oportuno por parte de la persona mayor de las obligaciones relativas al derecho de alimentos respecto de sus hijos o hijas. Para ello, deberán verificar si la persona mayor se encuentra en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Los alimentos referidos en este literal tendrán el carácter de provisorios y se continuarán devengando mientras se mantenga en vigencia la vigencia de la medida de protección. El tribunal deberá decretar los alimentos por un plazo acotado, considerando el bienestar de la persona mayor. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia que fijen estos alimentos, la persona mayor podrá presentar una demanda ante el juez de familia competente para que se fije una pensión de alimentos definitiva. En dicho caso, el tribunal que conozca de la demanda podrá dejar sin efecto los alimentos provisorios que se hayan otorgado. En todo caso, la persona mayor no podrá demandar la fijación de una pensión de alimentos definitiva en contra de aquellas personas respecto de las cuales haya perdido el derecho a pedir alimentos. El procedimiento señalado en el inciso anterior se tramitará conforme al artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordenado y sistematizado del Código Civil, de la ley número 4.808 sobre el registro civil, de la ley número 17.344 que autoriza el cambio de nombre y apellido, de la ley 16.618, ley de menores, de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley 16.271 de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. B. La restitución material de los bienes muebles o inmuebles a la persona mayor en aquellos casos en que ésta pueda acreditar la plena propiedad o el usufructo sobre dichos bienes y los requeridos no tengan la tenencia o posesión legítima sobre los mismos. C. El ingreso de la persona mayor en establecimientos que desarrollen programas especializados para personas mayores. D. La derivación a programas públicos dirigidos a personas mayores. Y E. Otras medidas que cautelen la vida y la integridad física y psíquica de la persona mayor. Finalmente, para dictar sentencia, el tribunal podrá ordenar la realización de evaluaciones médicas, psicológicas, sociales o las demás que considere necesarias, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3º del artículo 102Q. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, seguimos votando estos aspectos que son del nuevo procedimiento que hacemos. Como decía el secretario, justamente lo que se puede establecer en la sentencia definitiva es
lo contundente de este procedimiento, y quiero volver a destacar, ya lo he hecho antes, pero que tuvimos una discusión larga sobre un catálogo de derechos, pero este no es una ley solamente que tiene cosas declarativas, sino que tiene mecanismos contundentes, procesales y también con el apoyo presupuestario para hacerlos cumplir. Entonces, aquí estamos hablando del contenido, o sea, de las medidas de protección que se pueden determinar en los procedimientos que se inician de protección por abandono social, que ya fueron leídos, pero voy a explicar el primero, que tiene bastante detalle, pero que tiene que ver con el pago de alimentos por parte de las personas del grupo familiar de la persona mayor, y por lo tanto aquí se identifica también quiénes son las personas que podrían verse obligados a ello. Y hay algunos otros elementos importantes, una serie de reglas sobre cómo hacerlo cumplir, pero también algunas reglas que son relevantes en estos términos, porque si bien evidentemente aquí lo principal estamos buscando la protección de las personas mayores, y en este caso de personas mayores en abandono social, también hay algunas consideraciones relevantes, como el hecho de que no se hayan cometido delitos contra una persona del mismo grupo familiar, o que se tenga en consideración si esa misma persona mayor, por ejemplo, tuviera ella misma deudas de pensiones, de alimentos respecto de su hijo. Entonces también aquí hay un estatuto que es protector de la persona mayor, pero también contempla evidentemente las obligaciones generales del ordenamiento jurídico y obligaciones que son, bueno, no solo sociales, sino jurídicos importantes. Bueno, se regula tal como sucede en general con el pago de pensiones de alimentos, cuando los alimentos son provisorios y lo que pasa una vez que está ejecutoriada la sentencia, y se remite a las normas que en ello se aplican en general para todas las tramitaciones respecto de pensiones. Pero esto es un primer elemento importante, porque evidentemente materialmente el pago de alimentos y que haya un obligado respecto de una persona mayor que está siendo vulnerado en sus derechos por abandono social es relevante. En segundo lugar, y este era un tema que, si no me equivoco, había salido en la discusión, que tiene que ver con la medida de restitución material de bienes muebles o inmuebles a la persona mayor. Esto es un tema, la diputada Ahumada lo ha planteado, esta preocupación de abusos que se pueden dar justamente cuando hay un tercero que hace uso respecto de los bienes, o está ocupando un inmueble que es de la persona mayor, o que la persona mayor tiene un derecho de usufructo, por ejemplo, y por lo tanto una medida de protección puede ser esta restitución, y esto también es relevante considerando que aquí tenemos un procedimiento especial, porque si bien el derecho común tiene reglas de restitución de inmuebles, tienen eventualmente un juicio de lato conocimiento, como es una acción una acción de dominio y una restitución de dominio, u otro tipo de figuras. Por lo tanto, el hecho de que aquí se incorpore esto como medida de protección también es relevante para que sea una cautela efectiva de sus derechos. Y luego las otras medidas, aquí me va a complementar la subsecretaria, que tienen que ver también con cómo la oferta pública se hace cargo de apoyar a estas personas. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidenta. Gracias, ministra. Señalar que justamente en la línea de las indicaciones y la orientación jurídica que señala la ministra, también hay algunos elementos programáticos, toda vez que para resguardar la situación de abandono social y evitar también un mayor menoscabo en el bienestar de las personas o una exposición a factores de vulnerabilidad, la red de programas que se tienen que poner a disposición de la persona mayor tiene que estar disponible para estos efectos, toda vez que no solamente las acciones jurídicas permiten propiciar un bienestar y un resguardo del abandono social, sino sobre todo aquellas acciones afirmativas y positivas que pueden estar en la línea de promover sus derechos, asegurar su bienestar, resguardar también sus condiciones subjetivas
objetivas en las cuales puede desarrollar las amplias dimensiones de su bienestar. Y en esta línea se establecen 3 elementos. Por un lado, el ingreso de las personas mayores en establecimientos que desarrollen programas especializados para las personas mayores. Por ejemplo, una de las líneas importantes pasa a ser los centros diurnos, en los cuales se establecen aspectos de promoción que sean ampliamente elaborados y que ya a lo largo de Chile estamos estableciendo centros de promoción para evitar la dependencia de las personas mayores y la revinculación también, tanto con las redes comunitarias como las redes locales, la derivación de programas públicos dirigidos a las personas mayores, tanto a nivel del intersector que genera y ordena el Ministerio de Desarrollo Social, como aquellos específicos también de otras carteras que pudiesen ir en esa línea, por ejemplo, aquellos vinculados a salud o a los planes de promoción respecto de atención primaria de salud, y por cierto, cualquier otras medidas que cautelen la vida, la integridad física y psíquica de las personas mayores, donde se vuelven particularmente relevantes los programas sociales y los servicios sociales orientados a las personas mayores que resguarden la autonomía, que velen por el desarrollo de su bienestar y que permitan poder establecer y asegurar un adecuado relacionamiento tanto con pares, con comunidades y, por qué no decirlo, también con redes eventualmente familiares cercanas o comunitarias en las cuales estén vinculados. Entonces, estos elementos, a nuestro juicio, también permiten, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino sobre todo desde la orientación de los programas sociales, resguardar también el bienestar de las personas mayores. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Algún diputado quiere intervenir? Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. No, solo tengo una duda. Respecto al procedimiento, me queda claro que aplicamos las normas del Código Civil, pero después se habla de también de la Ley 4.808 sobre registro civil, específicamente la que autoriza el cambio de nombres y apellidos. Solo es para poder saber por qué se incluye esa normativa o qué disposición específica es la que pudiera verse o se tiene en consideración respecto de este procedimiento. Presidenta, esto es porque, bueno, se hace remisión a las reglas del Código Civil y de Familia y todas esas leyes que están detalladas ahí, esto es parte del título, el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Justicia es el refundido del Código Civil con todas esas otras normas. ¿Algún otro diputado quiere la palabra? ¿No? Procedamos a votar entonces. Muy bien, presidente. Si quiere, preguntemos si hay unanimidad. Preguntemos. ¿Me dan la unanimidad para ¿Sí? incorporando a la diputada Marzán, que en la votación anterior no estaba? Está variada. Pero está pareada. Me tendrían 6-0. Sí. ¿Sí? Son 6. Sí. Muy bien. Bien, entonces por unanimidad. Diputada Sí, Pérez. presidenta, yo estoy clara que todos estamos con muchas cosas, ya, pero es casi un poco no entendible para quienes observan esta sesión que no esté el grueso de los parlamentarios, somos 13. Entonces, si no hay voluntad o no hay tiempo, o estamos en muchas cosas, quizás vale la pena repensar, porque entre 3 o 4 que podamos avanzar, este proyecto merece la mirada integral de todos y todas. Ya lo dejo aquí, está la ministra, está la subsecretaria, está la directora de Sename, el Ejecutivo está en pleno, pero aquí faltan parlamentarios, entonces lo dejo para que usted tome la decisión hasta dónde seguimos, pero creo que es algo tan sensible e importante que casi que en el fondo me gustaría que fuera mucho más integral la mirada de este proyecto, pero aún así estamos disponibles a seguir votando. Gracias, diputada. Bueno, yo lo comenté en el chat, o sea, entiendo que hay comisiones que están funcionando paralelamente, primera vez en realidad que se da esta situación de tantos pareos, pero hay más diputados de los que esperaba, por lo menos hoy día, y bueno, esperemos que para la próxima, o si no, a lo mejor repensar en un tema de horario o algo como para que estemos todos presentes. Gracias, diputada. Siendo 2. En realidad, perdón, secretario, en realidad, más que horario, me quedé pensando, no, lo que hay que repensar es el tema de que en vez de que hayan pareos, que hayan reemplazos. Porque si no, finalmente los pareos son 2 por una persona que está con problemas. Diputada Marzán. Sí, muchas gracias, presidenta. Justamente yo pedí un pareo ahora
porque estaba en la Comisión de Salud y también lo puse en el chat de la comisión, exponiendo un tema atingente a las personas adultas mayores. Entonces, y también a la discapacidad, que es lo nuestro y que tenía que ver, bueno, con temas GES que vienen. Aproveché también de manifestar lo que estaba pasando, un tema que por eso le pedí que se invirtiera el asunto del varios, y yo se lo agradezco mucho, porque me interesa participar, pero desgraciadamente esa comisión es en el mismo horario nuestro. Entonces, por generosidad de la presidenta actual, me permitieron intervenir al tiro. Y tenía varios temas que eran muy importantes de hablar, y por eso me vine al tiro para acá. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Señor secretario, Continuamos en la página 132 del comparado, artículo 102U. Sí. Artículo 102U. Revisión de las medidas de protección. Mientras se encuentre en ejecución la medida de protección, haya sido esta dictada de manera cautelar o en sentencia definitiva, y a solicitud de cualquiera de las partes del procedimiento, el tribunal podrá revisar la medida de protección dictada en este procedimiento. Para ello, la parte interesada deberá presentar nuevos antecedentes que justifiquen su petición. El tribunal deberá citar a audiencia en la que se discutirá la petición, la que se llevará a cabo dentro de 10 días desde presentada la solicitud. A esta audiencia deberán citarse al peticionario, a la persona mayor y/o a su representante legal y a cualquier otro interesado en la revisión de la medida de protección. El tribunal podrá modificar, ampliar, restringir y/o dejar sin efecto la medida de protección. Para ello, deberá ponderar los antecedentes que se presenten en la petición y/o en la referida audiencia, debiendo determinar si estos permiten acreditar que se han extinguido o modificado las necesidades de protección de la persona mayor que justificó la interposición de la medida. Eso es, presidenta. Doy el pase al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Creo que este artículo es bastante autoexplicativo, va en la línea también de que el procedimiento y las medidas que se tomen tengan justamente la fuerza suficiente y que haya un resguardo judicial de la ejecución de las medidas de protección, como también de su eventual revisión, tanto cuando se hayan dictado de manera cautelar o ya en sentencia definitiva. Y por lo tanto, aquí nuevamente esto queda como competencia del juez de familia, tal como ha sido todo este procedimiento, y le da la flexibilidad también para que en caso de que sean necesarias otro tipo de medidas o se puedan justamente dejar de aplicar algunas medidas de protección, ellos se pueda decidir, así que aportan la robustez del procedimiento. Muchas gracias, ministra. ¿Algún diputado quiere intervenir? ¿No? Procedemos a votar entonces, señor secretario. Muy bien. ¿Quiere pedir unanimidad o votamos? ¿Vamos a pedir la unanimidad, incluyendo al diputado don Daniel Melo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dai? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Ya, presidenta, toca la Bien, palabra. se aprueba por unanimidad. 700. Presidenta, pasamos entonces al artículo 102 V o V corta. Entrega de información sobre ofertas programáticas del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Con el objeto de que el tribunal pueda contar con antecedentes suficientes y actualizados para dictar las medidas de protección que se disponen en este párrafo, el Servicio Nacional de Adulto Mayor informará semestralmente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región. En particular, la información entregada deberá referirse a la modalidad de intervención de la oferta y la cobertura existente, sea en sus centros o programas de administración directa o bien en los programas o proyectos ejecutados por otros organismos. Eso es, presidente. Muchas gracias, Fernando. ¿Sabe la palabra, señora ministra? Sí, esto es, aquí la
La directora yo creo que puede explicar bien cómo se hace esto, pero lo importante es que los tribunales tengan información, como sucede en otro tipo de procedimientos sobre la oferta programática del Estado, para que también las decisiones que tomen los tribunales puedan conversar con la capacidad efectiva del Estado. Así que aquí habría una obligación de parte de Senama que la directora puede explicar. Gracias, ministra, por su intermedio, señora presidenta. Esto es una facultad muy relevante, porque hoy día no existe esa comunicación obligada por ley para los tribunales de saber cuál es la oferta programática que existe disponible y, por lo tanto, lo que hemos visto incluso en los webinars que hemos hecho con los tribunales, precisamente conversando esta ley, es algo de lo que más destacan la CAJ, porque ellos solo tienen la institucionalización de las personas y la funcionalidad de las personas mayores requiere de otros espacios que no son solamente. Entonces, por lo tanto, vamos a estar obligados, y también más adelante lo vamos a ver con las funciones del director regional o directora regional, informar cuál es la disponibilidad de la oferta programática, por ejemplo, condominio de viviendas tuteladas, centros diurnos, otras ofertas que tiene también el municipio o la región en las comunas para esas personas mayores y cuál es la capacidad de disponibilidad. Entonces, esto cambia también, hace una diferencia sumamente relevante para el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores cuando se toman las determinaciones. Muchas gracias, directora. ¿Cedo la palabra a algún diputado? ¿No? Procedemos a votar entonces. ¿Habrá unanimidad para despachar la indicación 102 de corta? Sí. Aprobado, presidente. Aprobado por unanimidad. Continuamos con la votación. Gracias, ¿Estás de presidenta. acuerdo? Si me permite, ahora corresponde votar una indicación que no está en comparado, que es del diputado Undurraga, que fue ingresada en la sesión pasada. Para estos efectos, la Secretaría preparó un comparado de esta indicación. Sería la 118.1. ¿Lo tiene usted? No, hay que repartirlo primero. Sí. Para el final. Presidenta, sí, solo para el criterio de que la Secretaría optó para ingresarlo en este lugar, solo es por el cuerpo normativo que se modifica, que es la Ley de Tribunales de Familia. Pero obviamente es potestad suya, Presidenta, de poder dejarla para el final. Sí, yo creo que es mejor dejarla para la próxima sesión para que el Ejecutivo pueda leerla y nosotros también. ¿Les parece? Perfecto. Francisco. Bien, Presidenta. La indicación que sigue, que es la 119, la verdad es que se cae al haber aprobado ya la indicación anterior. No anterior, la primera, digamos, porque tratan también sobre los mismos temas, sobre las medidas de protección de las personas mayores. Es una indicación de las diputadas Ana María Bravo, Daniel Melo, Ana María Gasmuri, Daniel Manuquieri, Carla Morales, Lorena Pizarro, Natalia Romero, Marisela Santibáñez, Emilia Schneider y Otuiti Deao. De todas maneras, queda para que la Comisión la considere.
¿Alguna duda por los...? ¿No? Rechazada, entonces. ¿Pero queda rechazado o queda como queda inadmisible por ser incompatible con ya lo aprobado, pero la inadmisibilidad, le reitero, es un rechazo. En el informe así considerado como tal, para que lo puedan renovar en sala, así que quieran. Perfecto, entonces se declara incompatible por inadmisibilidad. No, incompatible por... Incompatible con lo ya aprobado por la comisión. Incompatible por lo ya aprobado por la comisión. Eso. Diputado Guzmán. Presidenta, ya que deberíamos haber cerrado ya lo que se refiere a procedimiento judicial, yo entiendo que cuando nosotros ya terminemos de votar el proyecto, la Secretaría o debe, ahí me pueden corregir, oficiar a la Corte Suprema para un pronunciamiento respecto a lo que nosotros hemos legislado. Pero este proyecto está con suma urgencia, por tanto, cuando vaya a sala, no hay posibilidad de que vuelva a comisión. Y quizás vamos a perder la oportunidad de tener el insumo de la Corte Suprema respecto al informe que nos presente. ¿Cuál es la propuesta, Presidenta? Que desde ya, si le podemos oficiar desde ya, no sé si se puede procedimentalmente, a la Corte Suprema para que nos emita su pronunciamiento respecto al procedimiento que estamos legislando, a fin de tener ese insumo al momento quizás de estar en sala y poder hacerle alguna indicación al proyecto. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Señor secretario. Buena idea, diputado. Bueno, reglamentariamente sí, estamos obligados a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que mandarle un oficio a la Corte Suprema con todas aquellas disposiciones que sean de su competencia, pero que estén aprobadas por la Comisión. Por lo tanto, vamos a revisar todas las indicaciones que hay de aquí para adelante, si es que alguna tiene incidencia en materia de atribución o organización de los tribunales. Si no la hay, despachamos el oficio ahora. Si lo hubiere, tendríamos que esperar esa aprobación para mandarlas todas juntitas y no en parte. Que sería el próximo martes. Exactamente. Bien. Ministra. Presidenta, solo respecto a eso, nosotros, si es necesario, podemos retirar la urgencia también para que haya ese tiempo. Pero, obviamente, toda la disposición y, de todas maneras, obviamente hay que cumplir con el trámite reglamentario, pero igual señalar que a propósito de los otros boletines que se habían discutido sobre este tema, que también eran de iniciativa de varios de los diputados y diputadas que están en esta comisión, varios de estos temas ya justamente fueron revisados por la Corte Suprema. Ello, por supuesto, no exime de este trámite, pero en términos del fondo, aquí se recogieron varios de los comentarios que en ese momento se hicieron, como lo habíamos comentado. Muchas gracias, ministra. ¿Continuamos entonces? Es cierto, ya hay un pronunciamiento de la Suprema por parte del Senado. Sí. ¿Hay que tomar el acuerdo? No, no es necesario. Yo lo hago de oficio. Bien. Presidente, nos vamos a la página 137, a la indicación 120 del Ejecutivo, esta lo leeré yo, que es cortita. Dice, para eliminar... bueno, primero al párrafo segundo del título 4, que ha pasado a ser 4, para eliminarlo. O sea, se elimina el párrafo segundo que trata de la protección de labores de los trabajadores adultos mayores. Ahora, eso contiene el artículo 20, y entiendo, salvo que la ministra me diga lo contrario, que todo lo que viene es posterior, desde el capítulo 11 del contrato de trabajo adulto mayor en adelante, ¿cierto? ¿Eso? Esa es la indicación entonces, señor presidente. Señora ministra. Gracias, presidenta. Efectivamente, como señala el secretario, la indicación del Ejecutivo es para eliminar todo este párrafo y los artículos que vienen debajo. Aquí es importante explicar por qué tiene que ver también con la naturaleza del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho que busca proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y parte de la base de que en una relación laboral hay una situación de asimetría entre el empleador y el trabajador, y por lo tanto el derecho del trabajo contempla una serie de resguardos que buscan hacerse cargo de esa asimetría y que, entre otras cosas, asume, y esto
parte bien relevante, que no hay un igual poder negociador. Por eso se habla de que hay una simetría en el derecho del trabajo y por eso a nosotros nos preocupan y proponemos eliminar este título, porque nos parece que flexibilizar normas que contienen derechos que son en el ámbito laboral irrenunciables para todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente cuando estamos hablando de una población que es particularmente vulnerable, sería contradictorio justamente con la protección de las personas mayores. Entonces nos parece que podría finalmente dar paso a una mayor precariedad laboral y además fragmentar la regulación que hoy día recoge derechos que son para todos los trabajadores y trabajadoras. Nos parece que flexibilizar esos criterios que se han construido también históricamente con mucha discusión, debate, organización para la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando estamos hablando de las personas mayores, que todo este proyecto de ley parte de la base de que es una población especialmente vulnerabilizada, sería contradictorio. Por ello, nuestra propuesta es de eliminar todo este párrafo. Gracias, ministra. ¿Cedo la palabra a algún diputado? Diputada Ahumada. Gracias, presidenta. Preguntarle a la secretaría, puesto que yo tengo una indicación en este articulado que busca justamente procurar la situación que viven nuestras personas mayores cuando llega su momento de jubilación y que eso obliga a perder los años de antigüedad laboral. ¿Cierto? Una cosa no puede estar en la misma línea, por lo cual obliga efectivamente a perder esta antigüedad. Y lo que buscaba acá era resguardar al menos, ¿cierto?, 2 años, por decirlo de alguna manera, en vez de 11 meses que tienen las personas normales, que los adultos mayores pudieran tener ese resguardo al menos de recibir esta indemnización por 2 meses. Entonces, si es que se modifica o se mueve ese articulado, la indicación que acabo de proponer quedaría fuera. Y me preocupa eso. No sé si el secretario nos pueda instruir. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente se eliminaría todo el capítulo 11º del contrato de trabajo adulto mayor hasta la indicación 152, que es el artículo 20. Ahora, la diputada Joana Ahumada presenta una indicación para incorporar un artículo 20 bis, que en estricto rigor iría a continuación de lo que estamos tratando, y un 20 bis ter. Ahora, ambas indicaciones son también al Código del Trabajo. Y ahí es en definitiva la Comisión, señora Presidenta, en conjunto con el Ejecutivo como colegislador, que tienen que ver si que la prueba no rechazan ese texto. Pero es a continuación de lo que está proponiendo el Ejecutivo de eliminar. Diputado Trissotti. Gracias, presidente. Yo tengo la duda porque efectivamente el análisis que hace el Senado viene con establecer un conjunto de normas que pretenden derechamente beneficiar a los adultos mayores en un eventual contrato de trabajo. Se establecen consideraciones especiales de condiciones físicas, de capacidades, con jornadas especiales, con una libre elección horaria, que claramente van en directo beneficio de adultos mayores que quieran trabajar o que tengan la necesidad. Por lo tanto, sí, yo no entiendo esta eliminación o cómo se cumple el objetivo que plantea el gobierno, estableciéndose de manera expresa un conjunto de normas especialísimas para ellas que van en directo beneficio. Muchas gracias, diputado Trissotti. Sí, yo tengo la misma inquietud, porque, a ver, este párrafo fue aprobado por unanimidad en el Senado
Y es importante contar con normas flexibles para regular la situación laboral de los adultos mayores. Y la propuesta del Ejecutivo nos estaría ofreciendo esa alternativa. El Ejecutivo argumenta que hay un caso de precarización laboral, además de considerar estas normas como disposiciones redundantes del Código del Trabajo, y que la mayoría de estas normas asumen que existe una situación de igualdad que no sería tan así. Entonces, esa preocupación podría resolverse rechazando el artículo 152, y después hay una indicación que podría reemplazarla, que es la 121, que ahí podría subsanarse. No sé si usted la tiene en sus manos. ¿Ah? Diputado Guzmán. Presidenta, este proyecto contempla un mensaje y contempla mociones parlamentarias. En todo lo que se refiere al envejecimiento digno, activo y saludable, es justamente el mensaje que presentó en su minuto el presidente Piñera y también reforzado por las indicaciones del presidente Boric. Pero las mociones parlamentarias que están incluidas en este proyecto, justamente lo que hacían era incorporar derechos laborales para la situación especial de las personas mayores. Entonces, el Ejecutivo lo que está planteando es la eliminación total de las mociones parlamentarias que estaban incluidas o incorporadas en este proyecto. Y ahí es donde a mí me queda cierta duda. Quizás debiésemos entrar a discutir, a debatir respecto de un contrato especial. Nosotros en nuestra legislación tenemos contratos especiales, tenemos contratos con jornadas especiales para jóvenes, si no me equivoco. Tenemos ciertos contratos especiales que ya están en nuestra legislación, y lo que estamos reconociendo acá es una realidad. El trabajo dignifica a la persona, dignifica al hombre y también dignifica a la persona mayor. Y yo creo que a todos nos ha tocado, que nos han planteado en distintos, compartir con personas mayores que nos dicen: yo quiero trabajar y no puedo trabajar. Entonces, el poder establecer normas que permitan la incorporación al mundo laboral de personas mayores también es entregarle un envejecimiento digno, activo y saludable. Dejo planteada la inquietud porque creo que tenemos que entrar al debate y ver cómo fortalecer o mejorar lo que existe, pero eliminarlo, creo que es eliminar primero las mociones, que además son mociones que son bastante transversales, senadores Chaguán, Elizalde, Goich, Quintero y Sandoval en uno, en los dos en realidad, y por tanto creo que hay una visión, hay una perspectiva desde el Senado que estaríamos eliminando acá en la Cámara de Diputados. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sí, yo considero lo mismo. Diputado Melo. Gracias, Presidenta. Mire, no necesariamente la flexibilización laboral implica mejoras desde el punto de vista de las condiciones laborales de las personas mayores, porque aquí es una especie como de tautología, ¿no es cierto? Eso es lo primero que quiero plantear, ¿ya? Lo segundo, si uno pudiera hacer extensivo el debate respecto a el sueldo mínimo, por ejemplo. Hoy, 1 de julio, comenzó a regir en nuestro país el sueldo mínimo de 500.000 pesos. Pero eso solo hasta las personas hasta 65 años, trabajadores y trabajadoras de 65 años. En promedio, el ingreso mínimo de una persona mayor sobre los 65 años asciende a 372.989 pesos. Entonces, claro, si la propuesta, por ejemplo, que plantean acá los colegas y que viene desde el Senado, que implica mayor flexibilización, fuera acompañada, por ejemplo, con el aumento del sueldo mínimo de las personas mayores a 500.000 pesos, Presidenta, yo la verdad que aprobaría hasta el artículo como viene del Senado. Pero eso no ocurre. Entonces, no, lo quiero plantear en el marco del debate. Yo sé que no hay atribuciones, pero esa es la realidad. Entonces, yo tengo la impresión de que si el mundo de las personas mayores ya vive actualmente precarización, no solo desde el punto de vista laboral, sino que de un conjunto de condiciones concretas, objetivas y subjetivas de vida, lo cierto es que tiendo a creer que si avanzamos lo planteado por el Senado, y en esto yo comparto lo que plantea el Ejecutivo,
tengo la impresión de que lo que se hace es retrotraer derechos que ya están establecidos en el Código del Trabajo y no necesariamente vienen a mejorar las condiciones laborales para las personas mayores. ¿Ya? Uno puede pensar que a mayor flexibilidad, mejores oportunidades, ¿no es cierto? Porque ese es el espíritu, entiendo yo, del debate que estableció, ¿no es cierto?, en el gobierno del expresidente Piñera, ¿ya? Ahí, en esos fundamentos. Pero yo tengo la impresión de que consolidar aquello en esta legislación es un contrasentido, ¿ya? Me gustaría más debatir respecto al ingreso mínimo de las personas mayores sobre 65 años, que hoy día asciende a 372.000 pesos, no como el normal de los trabajadores y trabajadoras hasta 65 años. Porque claro, si esta norma fuera acompañada de aquello, la aplaudiría y la votaría a favor, pero creo que sin duda esto precariza aún más las condiciones de trabajo de las personas mayores de 65 años en nuestro país, Presidenta. Yo voy a rechazar, voy a aprobar la indicación del Ejecutivo. ¿Algún otro diputado que quisiera intervenir? Bueno, a mí me parece de verdad que no tener flexibilidad para personas mayores es un problema, porque hay muchas personas mayores, aquí estamos hablando, el diputado Melo habló de mayores de 65, pero estamos hablando de personas mucho mayores que sin flexibilidad no pueden trabajar y si tuvieran flexibilidad sí podrían acceder al trabajo. Por lo tanto, creo que la propuesta del Senado sí era mejor en este caso. ¿No hay más palabras o ministra? Gracias, Presidenta. Sí, a propósito del debate que se ha dado, voy a profundizar. Esto es una posición, efectivamente esto viene del Senado, pero esta es una posición del Ejecutivo que así se dio cuenta y es una posición conjunta, ha sido analizada también junto con el Ministerio del Trabajo. Y como yo señalaba, nosotros creemos que con esto que se señala y se presenta como mayores derechos, flexibilidad laboral, lo que finalmente está haciendo es precarizar la condición de trabajadores de las personas mayores porque se asume que existe una igualdad de negociación entre el trabajador y el empleador y justamente todo el derecho laboral se basa en el principio de la realidad que muestra que justamente es lo contrario. Voy a ejemplificar con algunos elementos que vienen en la propuesta y por qué esto puede ser redundante en algunos casos, como en el caso de cuando se habla de bandas horarias. Esto hoy día no existe un mayor problema con nuestra legislación y lo permite nuestra normativa laboral y lo ha reconocido así la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo y por lo tanto en este sentido permite efectivamente que haya un control de estos horarios, pero eso hoy día sería redundante con la legislación actual. Por otro lado, lo que respecta a la libre distribución de jornada, aquí es cuando se expresa de manera más patente lo que señalamos respecto de una asimetría en las condiciones de negociación, porque se plantea como si fuera un beneficio para la persona mayor, pero la verdad es que lo que sabemos y la experiencia nos muestra es que es muy difícil, si no imposible, controlar que exista realmente una elección del trabajador cuando se trata de modificaciones de la jornada de trabajo. Y ahí, ¿por qué la libre distribución de jornada podría ser un problema? Imaginémonos, por ejemplo, en el retail, cuando se podrían fijar distintos horarios para finalmente ajustar o acomodar la función de la persona mayor, aprovechando que tiene regulada una mayor flexibilidad horaria a los tiempos y los horarios que requiere el retail, lo que podría significar que requiere ciertos horarios para atender público, otros horarios para hacer las tareas de bodegaje, de ordenar mercadería y por lo tanto estaría la persona mayor sujeta o sometida a esta distribución que acomoda al empleador y no a la persona mayor. Y, insisto, todo el derecho laboral, y por eso tenemos un Código del Trabajo y una legislación laboral, existe porque hay extensa evidencia de que ese poder de negociación no es tal entre el trabajador y el empleador. Cuando hablamos de
asimilar el contrato de trabajo de la persona mayor al artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. O sea, estamos hablando de lo mismo. Todos sabemos que el artículo 22 del Código del Trabajo lo que hace es señalar que no hay control de la jornada laboral y por lo tanto se reconoce habitualmente que corresponde, por ejemplo, o podría ser pertinente cuando existen cargos directivos, cuando eso es efectivamente no se requiere ese control de la jornada laboral o en otras circunstancias, pero no cuando se trata de una labor que por esencia va a tener justamente una jornada laboral y es de hecho un tema polémico que exista en los hechos, que pueda existir en los hechos una eventual extensión del artículo 22. Sería absolutamente contrasentido que para las personas mayores lo hiciéramos así. Luego, el artículo 152 quinquies M regula la suspensión del contrato de trabajo, o sea, permite la suspensión temporal del contrato de trabajo, o sea, cuando al empleador le acomode porque hay una baja, por ejemplo, en la actividad económica o en la actividad comercial durante un periodo del año, va a suspender el contrato de trabajo. O sea, ¿en qué sentido eso va a ser beneficioso para la persona mayor? Porque puede evidentemente significar una imposición y finalmente una ventaja para el empleador que tiene un tipo de trabajadores que están en una condición más precaria y respecto a los cuales puede utilizar estas medidas que finalmente son en beneficio de la administración del tiempo y las necesidades de la empresa y por lo tanto justamente no protege ni tiene límite alguno, podría eventualmente convertirse en una situación permanente incluso y en ese caso existiría una terminación no regulada del contrato de trabajo en la práctica. Luego, la posibilidad de establecer este contrato de trabajo especial para la persona mayor, incluso de manera adelantada, o sea, antes de que la persona trabajadora adquiera la calidad de persona mayor, por un simple, nuevamente, acuerdo entre las partes, nuevamente abre un riesgo que incluso este contrato que estamos diciendo que va a ser más flexible y en opinión del Ejecutivo más precario, se aplique no solo respecto de las personas mayores, sino antes de que la persona alcance justamente la edad de persona mayor. Esos son ejemplos que nos parece que implican retrocesos respecto de lo que hoy día son derechos bien consagrados, largamente discutidos en favor de los trabajadores y las trabajadoras, y consideraríamos que una discriminación respecto de las personas mayores, insisto, sería doblemente contraproducente. Muchas gracias, ministra. Sobre el punto sobre lo que usted expuso, nosotros estamos proponiendo, o sea, en el fondo dejarlo del Senado, eliminando el artículo 152 quinque, que es el que usted dice que es más complejo, y agregando una indicación, la 121, que habla justamente que la norma fundamental, que la flexibilización propuesta no conlleve una situación de precarización laboral. Y con eso se salvaría los argumentos que usted comenta. La diputada Marzán me había pedido la palabra, después diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Mire, a mí me pasa que cuando iba escuchando con respecto a la flexibilidad y lo otro aprobado por el Senado, yo no sé si a las personas adultas mayores, con el empoderamiento en general que tienen, buscando obviamente su beneficio, su bienestar, su protección, su amparo, sentirán que esto puede ser discriminatorio. Yo lo siento un poquito discriminatorio, porque justamente nosotros como sociedad tenemos la costumbre de caer en lo que se llama el edadismo, el abuelismo, se caricaturiza también mucho el tema de los abuelitos, abuelitas, entendiendo hoy día que las personas, los viejitos, las viejitas, las personas adultas mayores, todo lo contrario, se sienten muy empoderados. Una persona de 60 hoy día, 61, no es lo mismo que hace 40 años atrás. Entonces, tengo la sensación de que puede ser, entendiendo cómo es además nuestra cultura laboral, puede prestarse para mucha discriminación. Es preocupante porque
si bien habría un artículo que dice usted que podría ser una protección, las luchas finalmente ellos y ellas las enfrentan solas. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día tenemos una ley, bueno, y caigo en algo que es de experiencia, ¿ya? Nosotros hemos estado hablando con respecto a la ley de autismo, donde se consagra el permiso laboral para padres, madres que tengan niños, niñas autistas, para ir y no ser despedido de sus trabajos o que esto se le descuente en sus remuneraciones. ¿Cómo que nadie está prestando atención? Y resulta que ya eso ha generado un poquitito de discriminación en el tema. Si usted tiene algún hijo en su familia o hija autista, y estamos hablando de personas de cualquier edad, jóvenes, y da lo mismo. Entonces, se estigmatiza mucho, se discrimina mucho. Entonces, es compleja la situación porque, claro, puede pasar eso. Así como tenemos, y se tuvo que, de hecho, con el director del trabajo, él dijo que no lo podía hacer porque era incumbente, era juez y parte, pero tengo como una conversación pendiente con la ministra, casi como de trabajar con las empresas. Esto he hablado con el director del trabajo cuando se buscó hacer el banner para que las familias con personas autistas, niños, niñas autistas, pudieran entrar directamente a inscribirlos para el tema de las urgencias. Entonces, hablábamos de este tema y decíamos, claro, las empresas porque a la empresa le interesa la producción. Eso es el asunto, le interesa la producción. Digámoslo, si no existieran las leyes, habría situaciones de mucha más precariedad y así todo, igual se viven situaciones muy frecuentes, la inspección del trabajo, la dirección, en fin. Entonces, ¿qué hablábamos nosotros? ¿Cómo podemos conversar con las empresas? Lo conversamos en algo que no se ha materializado, para casi entregarles un sello, así como existen el sello Calentadores, el sello TEA. Eso es en una conversación muy como en el aire, como cómo materializamos para incentivar a las empresas o que no se desincentiven dentro de su cuestionario laboral, más que sus competencias, el saber si son personas que tienen un niño o una niña autista, o si cuando salga la ley, tengamos la ley de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, de repente se empieza a preguntar si tienen alguna persona adulta mayor o un sujeto de cuidado en su hogar. Entonces, yo siento que es bien complejo el tema. A mí personalmente no me gusta esa flexibilidad, porque siento que flexibilizar ya como que dispone a una cierta precarización o limitación por parte de la persona que es susceptible de trabajar en un espacio. Entonces, creo que la igualdad de condiciones, por lo menos para mí, es óptimo. Yo apoyo la decisión del Ejecutivo porque somos una cultura discriminatoria. Y creo que dentro de lo que hay en nuestras leyes laborales puede ser y quedar perfectamente amparado la protección en igualdad de condiciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marzán. Sobre lo que usted dice, para mí es justamente al revés. O sea, hay muchas personas que hoy día no pueden trabajar bajo un régimen de trabajo normal, 40 horas a la semana, en un horario establecido. Conozco muchas personas, muchísimas personas en mi distrito que son diabéticas y se dializan y van 3 mañanas a la semana a dializarse y que felices podrían trabajar en el otro tiempo disponible, pero una empresa bajo las condiciones normales no los aceptan. Entonces, en ese tipo de casos, una flexibilidad de verdad podría ayudar a personas mayores. Eso, gracias, diputada Marzán. Diputada Pérez y diputada Ahumada y diputado Guzmán. Mire, saludar a todos. Yo creo que el Senado hace un trabajo serio y asumo que también que fue transversal esto. Yo no sé, me gustaría que después nos contaras cómo fue, porque yo creo que nosotros también tenemos que aprender de los errores y también mejorar, por cierto, las cosas, pero yo creo que nosotros hemos estado un poco a veces con tal de eslogan o de temas que son necesarios, pero no nos damos cuenta del país que somos. Nosotros estamos a veces legislando como un país desarrollado y muchas veces nos encantaría poder dar abasto a eso, pero no lo somos, ¿ya? Y es cosa de ver, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en materia de la matriz energética. Estamos
como país desarrollado, pero no podemos pagarlo y al final se lo estamos endosando a la gente. Y es como esto lo mismo, porque tratamos de tener un sistema de protección sumamente importante, pero estamos también cortando esa misma libertad a las personas. Mire, las personas que cumplen 60 años y que se sienten bien, que tienen experiencia, que quieren trabajar, hoy día no lo pueden hacer porque los limitamos o tienen muchas restricciones. Están disponibles ser V, de trabajar por 4 chauchas, de trabajar en la informalidad porque los contratos no se los permiten de una u otra manera, y por lo tanto a mí no me molesta lo que nos trae el Senado. Creo que tenemos que entender que probablemente hemos ido, quizás por tener más derechos y por consagrar esos derechos en nuestra legislación, hemos ido cortando libertad incluso a los jóvenes. Hemos matado incluso a algunas empresas porque yo creo que no van a resistir todos el día de mañana las 40 horas. Si tuviéramos tremendas pensiones, te creo, pero tampoco somos un país desarrollado y la clase política estamos al debe porque no nos ponemos de acuerdo en mejorar en 3 o 4 gobiernos el sistema de pensiones. Entonces uno podría decir, mire, ¿sabe que usted con la edad vaya, descanse porque tiene una buena pensión y entre todos la estamos configurando? Pero no es el caso en ninguno de los aspectos que señalo. Entonces, si las personas quieren trabajar y estamos dando de alguna manera, ¿cierto?, un estatuto, ¿cierto?, un espacio, creo que vale la pena, ¿ya? Entonces, yo entiendo el gobierno, entiendo también su línea política, pero creo que a mí me preocupa más la formalidad. Me preocupa que al final, sin querer, con las medidas que estamos tomando todas juntas, en un cóctel, para que haya más informalidad, tengamos menos impuestos, menos ingresos al fisco, que el gobierno también quiere más gasto social. Entonces, es no entender, no podemos exigirle más a la gente cuando no da. Y hoy día ellos quieren tener al menos un ingreso. Muchos adultos mayores a mí me lo plantearon en el gobierno pasado. Y el gobierno pasado se abrió. Claro, uno podría decir, mira, es más proclive, probablemente. Es como el tema de cuidadores, y lo vuelvo a decir, no es el proyecto que veníamos trabajando. Entonces, si vamos a cambiar todo, tengamos en cuenta que al otro lado hay personas que la legislación le afecta o que están esperando al menos tener la libertad para elegir. Y eso va para todos los temas, para pensiones, para todos los temas. Y también para el derecho a trabajar. He dicho, voy a apoyar lo del Senado. Muchas gracias, diputada. Diputada Ahumada. Gracias, presidenta. No, solo quería hacer una reflexión respecto a la realidad que a mí me tocó vivir. Hablaron acá del artículo 22 bajo las condiciones que, bueno, de alguna manera se tocan, ¿cierto?, en este artículo. En las ejecutivas de venta, agentes de venta, se trabaja bajo el artículo 22. Y quiero hacer honor a Teresita Lagos, que fue una agente de ventas de Antofagasta, quien hasta los últimos minutos de su vida, bajo el artículo 22, pudo estar trabajando. Y creo que hubiese sido una buena opción tener este proyecto bajo estas condiciones o estas diferencias que pueden ser redundantes, pero que a veces es bueno que queden en la ley, porque nunca está de más, nunca sobra repetir, ¿cierto?, cómo debiera funcionar, ¿cierto?, la legislación que tiene que ver con el trabajo para los adultos mayores. Y también lo tocamos acá, cómo valoramos o cómo colocamos en su lugar, ¿cierto?, a nuestros adultos mayores, personas mayores, con el tema de la experiencia, que lo tocamos acá y hablamos de Chile Valora y cómo le podemos colocar un valor agregado, ese timbre de la experiencia que se forjaron, ¿cierto?, durante toda su vida sin un título, que hoy día compiten las personas con experiencia o personas mayores con un título de una persona joven y no son valoradas. Entonces yo creo que hago esta reflexión porque creo que es importante, insisto, no importa si redunda o no, pero yo creo que hay que dejarlo estipulado, debe quedar impreso. Y también estas realidades nos muestran que no son contradictorias y que sí pueden convivir. Así que lo dejo ahí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputado Guzmán. Presidenta, varias cosas. Primero, efectivamente lo que dice el Ejecutivo respecto al derecho del trabajo es cierto. El derecho del trabajo busca equiparar la relación que existe entre empleador y trabajador. Y en ese contexto se establecen normas que tienen un carácter de orden público y que en definitiva son irrenunciables para los trabajadores, para los empleadores, justamente para garantizar los derechos de los trabajadores.
Pero también es muy cierto que el propio Código del Trabajo establece contratos especiales. Y es así como en este Congreso Nacional hemos regulado el contrato especial para las trabajadoras de casa particular, el contrato especial de los trabajadores del deporte, el fútbol profesional, etcétera, etcétera. Tenemos varios ejemplos de contratos especiales que se han regulado en nuestra legislación. Y creo, como una apreciación personal, que desconocer que la relación laboral con una persona mayor debe tener consideraciones especiales. Y eso, yo estaba buscando la iniciativa y di una noticia del Diario Financiero que plantea que el proyecto de ley, dice, el titular es Jornada Laboral para Mayores de 60 años, el sigiloso avance en la moción en el Congreso. Este proyecto se votó y fue aprobado con 28 votos a favor y 3 abstenciones en la idea general de legislar. Son 2 proyectos de los senadores Carolina Goich, Francisco Zaguach, Rabindranath Quinteros y David Sandoval, y que toman como sustento la recomendación número 162 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y señala que el avance de la tramitación de la moción toma relevancia ya que trataría de la segunda propuesta que logra hacer espacio en la agenda legislativa, tal como ocurrió con el proyecto que reduce la jornada laboral en 40 horas y que toma apoyo en el Congreso. Dice, como eje central, la moción de discusión propone una regulación que aseguraría el respeto a los derechos laborales de los adultos mayores que, habiendo jubilado, deseen continuar trabajando. Eso sí, amparados por un tipo de contrato de trabajo simplificado. Y también encontré otra noticia que justamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera planteó la creación de un estatuto laboral para mejorar los contratos de adultos mayores que sigan trabajando tras jubilar. En definitiva, Presidenta, a mí me preocupa que el gobierno nos proponga eliminar totalmente el capítulo. Yo preferiría que entráramos en la discusión, que revisáramos artículo por artículo, si hay aspectos que se puedan mejorar, se mejoren, pero el desconocer que hay un contrato especial respecto a la relación con las personas mayores, yo creo que es desconocer una realidad. Y la realidad hoy día es que las personas mayores tienen muchas dificultades para incorporarse al mundo del trabajo, muchas dificultades para poder participar en el mundo del trabajo y muchas veces están excluidos de la participación laboral. ¿Qué buscamos con este proyecto? Y yo creo que es el espíritu que ha primado acá en la comisión, es lograr su integración. Y para eso tenemos que ver cómo, con un estatuto especial, podemos garantizar esa integración, nunca desconociendo o quitando derechos, pero sí garantizando que puedan integrarse de la mejor forma posible a aspectos laborales. Yo por eso, Presidenta, estaría por rechazar la indicación del Ejecutivo y que entremos a debatir los aspectos que están aprobados ya por el Senado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Yo sé que nosotros ya estamos discutiendo en particular, no corresponde invitar, pero por unanimidad, por un artículo en particular, por una indicación en particular, sí se podría hacer. Yo creo que a lo mejor sería un insumo significativo que organizaciones de personas adultas mayores pudieran venir pero las personas adultas mayores, yo no es que desconozca el trabajo de las personas jóvenes que hacen trabajo con respecto a adultas mayores, pero organizaciones que están bien armadas, que a lo mejor nos pudieran venir a dar su opinión, su insumo respecto a este artículo en particular. Lo dejo como inquietud. Estábamos conversándolo acá. Gracias, diputada Marzán. Yo creo, diputada Marzán, que a estas alturas ya del proyecto sería como alargarlo demasiado. Quizás puede ser ya para la discusión en sala, dijéramos, pero vamos a avanzar con la votación. Muchas gracias, diputada. Ministra. Presidenta, gracias. No voy a reiterar nuestros argumentos, pero sí quiero aclarar algunas cosas que se han señalado. O sea, hoy día la legislación actual en nada impide que se pacten jornadas reducidas, ni que se aplique el artículo 22 cuando concurren las circunstancias y las causales que contempla el artículo 22, inciso segundo. Que existan bandas horarias. Nada de eso está prohibido, sino al contrario, es parte de las reglas generales. Y por eso nos parece que si esos se habla de esos elementos, tenemos un código del trabajo y una legislación suficiente para ello, y por lo tanto no creo que
no corresponde que finalmente, a propósito de esto y con la excusa de poder que se puedan aplicar normas como esa, que son normas generales, que con justicia se aplican a todos los trabajadores y trabajadoras, establezcamos estas otras normas que son muy complejas, como la libre distribución de jornada, como la suspensión del contrato de trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, y otros debates que sí se han dado también en este Congreso, que son muy relevantes, como la conciliación, como la incorporación de las necesidades de cuidado, esas son relevantes para toda la población y aplicables también para las personas mayores que son trabajadoras. Y a mí me preocupa cuando se señala que esto busca en el fondo eliminar dificultades para la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo, porque si eliminar dificultades para la participación de las personas mayores en el mercado del trabajo significa que sean un grupo de trabajadores y trabajadoras que se las puede contratar con menores derechos laborales, nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido. Muchas gracias, ministra. Lo sometemos a votación entonces, secretario. Gracias, presidente. ¿Qué? No, solo quería preguntarle al Ejecutivo en lo específico dónde es que queda claro, digamos, que son menos derechos laborales, de acuerdo a lo que usted expone. Presidenta, bueno, esto es lo que me referí al principio, pero en general cuando se habla de un contrato especialmente cuando hablamos de la jornada, de la flexibilidad en la jornada laboral y de la suspensión en el contrato de trabajo, nosotros vemos ese problema. Como yo decía, cuando hablamos de bandas horarias o también si queremos hablar de jornadas reducidas, eso está regulado hoy día en el Código del Trabajo y no requiere una regulación especial para las personas mayores. Cuando hablamos de la libre distribución de jornadas, aquí no hay ninguna, y esto nos muestra la experiencia, capacidad o es muy difícil controlar que efectivamente sea una elección del trabajador y que tenga que ver con que el trabajador requiera esta libre distribución de jornada y no vaya a ser que sea porque al empleador le conviene que el trabajador trabaje unas horas este día, otras horas este otro, que en virtud de las necesidades justamente del comercio, por ejemplo, yo decía el caso del retail, que son finalmente necesidades horarias y productivas de la empresa, podrían fijar distintos horarios durante el día. Entonces, eso nos parece que justamente es lo que podría pasar. Lo mismo sucede con la remisión al inciso segundo del artículo 22, que a propósito de la experiencia que usted señalaba, por supuesto no tengo ni tenemos ningún problema en que se aplique según las reglas generales que aplican a todos los trabajadores cuando concurren justamente las circunstancias que lo justifican, pero nos parece que sea una mención reforzada respecto de las personas mayores justamente permite abrir esta flexibilidad y esta precarización. Y quiero hablar especialmente de la suspensión del contrato de trabajo. O sea, esto significa que cuando hay supuestamente un acuerdo entre las partes, que sabemos que es muy difícil de controlar cuando hablamos de una relación asimétrica como en la relación laboral, puede significar absolutamente la imposición de medidas discriminatorias por parte del empleador. O sea, un empleador que es de un rubro que es estacional, que va a tener mayor demanda en una época del año, le va a ser mucho más cómodo tener un grupo de trabajadores que son personas mayores a quienes les puede suspender justamente en la época de menor demanda el contrato de trabajo. Me parece que esa es una normativa particularmente muy compleja porque se puede hacer en cualquier momento de la relación laboral y en la práctica puede significar justamente adaptarse a esas necesidades y no da ninguna estabilidad laboral. Ni da las garantías que otorga el contrato de trabajo en términos de la estabilidad laboral. Más aún cuando hablamos de que esto podría, en la letra ñ, pactarse de manera previa que la persona llegue a ser persona mayor. Entonces esta se extendería incluso más abajo que cuando hablamos de personas mayores de 60 años. Y por lo tanto, por todas esas razones nos parece que es complejo y si bien
valoramos la indicación que mencionaba usted, Presidenta. Nos parece que no es suficiente simplemente para garantizar que estos elementos que estamos planteando, insisto, aquí hay una larga historia, una larga regulación, una larga jurisprudencia en materia laboral que da cuenta de que estas situaciones, de cuando existen estos márgenes, finalmente, en la mayor cantidad de casos no se puede garantizar que exista un verdadero acuerdo entre las partes. Bueno, eso es a eso nos referimos cuando hablamos de que puede significar justamente menores derechos y puede generar que haya un tipo o un grupo de trabajadores y trabajadoras que están a mejor disposición de que el empleador pueda adaptarla, disponer de ellos, disponer de su jornada laboral, suspender su contrato en función de lo que es conveniente para esa industria, para ese comercio. Y eso nos parece que, como señalaba la diputada Marzán, justamente es especialmente discriminatorio, tiene un sesgo edadista también. Muchas gracias, ministra. Bueno, después de esta larga discusión, yo creo que procedamos a la votación. Ya, la última palabra, diputado Melo, y no voy a dar más palabras y vamos a votar. Presidenta, gracias. ¿Sabe lo que pasa? Es que, a ver, si incorporamos este nuevo párrafo 2 que señala de la protección laboral de los trabajadores adultos mayores, y cuando uno lee la descripción de cada uno de los artículos que incorporan esta indicación que viene del Senado y lo que se aprecia objetivamente. Porque claro, diputado Guzmán, por cierto, Presidenta, yo comparto con él el espíritu de buscar reforzar el mundo del trabajo de las personas mayores. Pero no necesariamente eso se consigue instalando en la ley, dejando en la ley expreso que mayor flexibilización y, por lo tanto, retroceder en materia de derechos laborales, como bien lo ha planteado la ministra, Presidenta, eso va a implicar que garanticemos este derecho para los trabajadores. Tengo la impresión de que es un completo retroceso, es un contrasentido para lo que busca esta ley. Entonces, yo tengo la impresión de que incluso, no sé si esto debiera estar incorporado en este texto, la verdad. Y quizás esto debiera ser tratado por la comisión especial, o sea, la comisión experta, que es la comisión de trabajo. Porque acá se establece un estatuto especial, concreto, así como sirve para jóvenes y para otro tipo de población. Entonces, tengo la impresión de que dar este debate así como lo hemos hecho acá, más allá de que ha pasado tiempo y tuvimos nuestras audiencias públicas, yo la verdad creo que es un contrasentido, Presidenta. Yo al menos no quiero ser, y lo voy a decir así, cómplice de la desregulación de las relaciones laborales para los trabajadores mayores de 65 años, personas mayores, con todo lo que implica aquello. Porque tenemos que hacernos cargo, Presidenta. Gracias, diputado. Sí. Lo sometemos a votación entonces, señor secretario. Muy bien, señora Presidenta. En votación la indicación 120 del Ejecutivo. Todo el diputado Joana Ahumada. En contra. En contra. Sí, pues está bien. Claro, sí, en contra de la indicación del Ejecutivo. O sea, manteniendo lo que dice el Senado. Sí, se entendió, ¿cierto? Sí. La indicación del Ejecutivo es por eliminar este párrafo. Exacto. Ya, ok, está bien en contra entonces. Don Jorge Guzmán. Secretario, en gran medida el argumento dado por el Ejecutivo es que en las normas del derecho laboral estarían comprendidas las normas de lo que vienen a continuación. Y al final todo lo que hemos hecho en esta comisión es regular la situación especial de las personas mayores, porque efectivamente existe un procedimiento judicial para las personas
y vamos a tener un procedimiento judicial especial para las personas mayores, porque le estamos dando un reconocimiento especial. Por eso creo que en el Código del Trabajo podría y debe existir una normativa especial que permita la mayor inclusión de las personas mayores en el mundo del trabajo. Dicho eso, presidente, voto en contra de la indicación. En contra. Don Daniel Melo. Presidenta, yo voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Creo que estamos cometiendo un error si esto ya se llega a aprobar. No comparto que asistamos a la desregulación del mercado laboral para el mundo del trabajo de las personas mayores de 65 años y creo que está pendiente el debate de fondo, que dice relación, por ejemplo, con el sueldo mínimo, que hoy día para las personas mayores de 65 años es de 372.000 pesos, que es distinto a lo que hoy día ya está en régimen a partir del 1 de julio, que es de 500.000 pesos para el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así que yo, la verdad, es que llamaría a reconsiderar aquello. Eso, presidenta. Voy a votar a favor. A favor de la indicación del Ejecutivo. Diputada Joana Pérez. Yo sería bien cuidadoso con algunos términos que se utilizan acá, porque si llega por el Senado, creo que pasó la admisibilidad y llega acá. O sea, yo trataría de al menos respetar ambas cámaras. Es lo que yo espero que hagan del trabajo que hacemos nosotros desde la Cámara y el Senado. Por otro lado, lo que nosotros dijimos que aquí íbamos a buscar romper un candado, pero en ningún caso estamos desregularizando, sino que damos la oportunidad, no estamos obligando a nadie, estamos dando las condiciones. Solo eso, así que por cierto que voy a rechazar la indicación del gobierno y mantengo lo del Senado. Gracias. Muy bien, doña Camila Rojas estaba aquí hace No, poquito están rato. pareadas con Renzo Trisote. Ah, se parearon, vale. Entonces, don Renzo Trisotti no es. Presidenta. En contra también, señor secretario. 4 votos en contra, una afirmativo, se rechaza la indicación, señora presidenta. Habíamos dejado los puntos varios para el final de la sesión, porque la diputada Marzán tenía unos puntos varios. Son las 7:13, así que vamos a dejar hasta aquí la votación y doy la palabra a la diputada Marzán para puntos varios y cualquier otro diputado que quiera que tenga algún punto. Muchas gracias, presidenta. Son varios temitas y vuelvo a comentar que, bueno, el motivo de haberme pareado fue por la Comisión de Salud, donde fui a exponer varias cosas. Mira, hoy día estuvimos quiero hacer una solicitud desde la comisión, si lo tiene a bien, porque hoy día estuve conversando con la asesora, con la jefa de gabinete del ministro de Energía, y también lo conversamos con la ministra de Desarrollo Social sobre una inquietud que apareció por las postulaciones al beneficio eléctrico, de las tarifas eléctricas, y donde Chile Atiende quiere, porque nos llegaron esas inquietudes, tener más atribuciones, porque ellos solamente hoy día pueden entregar la clave única, pero no pueden ayudarle a postular a las personas adultas mayores que han llegado en masa a este tema y más de un clic, o sea, a los que tienen celular o computador es bastante poco viable. Entonces, nos ayudaría, fue textual como me lo plantearon, porque es una inquietud de la que tenemos que hacernos cargo. Chile Atiende también lo planteó y creo que sería una buena forma de descongestionar, descomprimir la gran demanda que hay, el estrés que genera también postular y que más allá de que nosotros podamos también colaborar, hay un tema que es sensible que tiene que ver con los datos, con la clave única y que además hoy día nosotros hicimos el ejercicio, intentamos ingresar y la verdad hasta se nos pegó en una parte por señal, por lo que sea, cuando llegaba a la comuna. Entonces son muchos pasos, es muy complejo e insisto, como el tiempo tiene un límite, yo creo que sería muy importante que nosotros quizás desde la comisión podamos oficiar al ministro de Energía para que autorice a Chile Atiende, por ejemplo, a facilitarles estas postulaciones. Perdón, tiene que venir desde ellos, porque cuando yo hablé con el ministro dijo que estaba la instrucción para la voluntad de apoyar, pero no para postular. O sea, la información se entrega,
pero la idea es poder, o sea, si un adulto mayor no tiene un niño joven cerca, un pariente, un nieto, es muy difícil. Entonces, yo creo que sería muy interesante que lo pudiéramos hacer desde la comisión. Ahora, nosotros también como bancada lo vamos a hacer porque creo que mientras más elementos y más se instale esta necesidad y para apoyar a las personas y también, obviamente, para manifestar nuestra inquietud. Eso por un lado, Presidenta. A ver qué dice el resto de los diputados. ¿Les parece? ¿Hay unanimidad? Bien. Sí, bueno, yo también me sumo, diputada Marzán. Hemos visto una gran cantidad de personas que están solicitando ayuda justamente en esta postulación, así que creo que sería algo importante que podría ayudar a las personas mayores. Tomamos entonces el acuerdo. Continúe. Gracias, Presidenta. Habría que hacerlo luego porque como esto tiene un plazo de que se venza y poder conversarlo. Lo segundo, nosotros conversamos, tuvimos una reunión con el ministro también, esto es porque nosotros somos Comisión de Personas Mayores de Discapacidad y hay gran preocupación por el tema de las personas electrodependientes, con las familias, por supuesto. Entonces, según lo que informó el ministro en La Moneda el lunes, hay una propuesta que va a buscar establecer un subsidio adicional para las personas que tienen en su seno a un familiar o alguien electrodependiente, porque sabemos que es una necesidad y una demanda y una preocupación ya con el tema del alza de energía. Entonces eso también nosotros lo planteamos, se tomó muy bien y está la preocupación de dar una respuesta respecto a eso. Y lo planteo acá porque obviamente nos han llegado inquietudes, WhatsApp, mensajes de familia. ¿Solicitamos entonces un acuerdo para oficio también? Yo creo, no sé si está bien, ¿sí? Sí, la preocupación Bien. como comisión. Aprobado. Diputada Omar. Sí, sumar a esta solicitud de la diputada Marzana, a la cual también me adhiero y también he estado justamente levantando el tema de los electrodependientes o hospitalización domiciliaria. Creo que también tenemos que hacer un llamado a la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque la hospitalización domiciliaria genera un alivio, ¿cierto?, en el sistema público, pero se lleva el problema a la familia que tiene a las personas, sus hijos, en fin, dentro de su hogar. Entonces, quizás acá podamos aprovechar la instancia de poder buscar una alternativa que pueda llevar a una solución permanente y no transitoria como pudiera ser en este caso. Eso. Muchas gracias, diputada Uma. Sí. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Son 4 puntitos, voy en el tercero. Ya. Bueno, es de conocimiento público lo que pasó en un establecimiento a larga estadía en Quillota. Yo me comprometí a que lo iba a manifestar hoy día en la comisión para hacer el llamado a todas las personas que hagan las denuncias respectivas. Es un deber como sociedad denunciar lo que está pasando. Las personas de repente no se atreven. Nosotros, por razones, ya se ha filtrado obviamente el tema del nombre del lugar, pero uno tiene la responsabilidad de ser muy cuidadoso porque tampoco queremos que se hagan, ¿cómo se dice?, estas justicias ciudadanas, porque acá hay una responsabilidad de una persona en el hogar, más allá de que se va a investigar. Yo ahí quiero agradecer la gestión de nuestra directora nacional, Claudia Asmad, y no solamente por la rapidez con que concurrieron a esta situación, sino que por otras también de personas adultas mayores que hemos estado trabajando en conjunto y que son situaciones. Mira, yo creo que lo más lamentable de esto es que, y lo más doloroso es que las propias familias no tienen ningún interés en general de hacerse cargo de su madre, de su padre. O sea, están en el más completo abandono y hay un caso muy particular que no voy a individualizar, pero que es de Quilpué. La única preocupación es cuando llega a fin de mes que vaya a cobrar su pensión a la persona que la tomaban, la llevaban para retirar esa pensión y la dejaban. O sea, realmente la situación, yo le mandé los videos también, estuvimos en el lugar, son indescriptibles. Son de verdad difícil de creer la situación en la que puedan estar viviendo una persona que tiene familia, además. Entonces yo ahí agradezco públicamente, así como cuando uno también fiscaliza y hay cosas que se demoran también, lo dice, pero yo agradezco porque la verdad la situación de esta persona adulta mayor en Quilpué ha tenido un buen desarrollo, un buen camino, afortunadamente. Se le está buscando un espacio para que esté de manera permanente.
Y con respecto al hogar de Quillota, lo mismo, nos articulamos, llamamos a la persona que hiciera la denuncia para darle sustento. Yo llamé inmediatamente a la directora se articuló con la Seremi de Salud, y si bien esto se ha articulado muy rápido, creo que es tan complejo el tema de las personas adultas mayores, porque sabemos que falta fiscalización, que tiene que haber más fiscalización, pero también yo por eso decía, llamo a las personas a hacer las denuncias correspondientes, que se atrevan a denunciar, porque la verdad que las imágenes, yo creo que algunas no las publicaban algunos medios, y otras decían imagen sensible, y obviamente todo el mundo hace el clic en eso. Son realmente también, son dramáticas. Son realmente dramáticas, explícitas, de una violencia explícita hacia las personas. Entonces, es alta preocupación para nosotros, porque además a raíz de esa denuncia nos han llegado otras. Yo quiero, igual que ustedes vean de manera privada, unas fotos de un lugar que me llegó y que dicen que esas situaciones de golpe, o sea, de caída, esa situación, ustedes van a ver las fotos que además no son de caídas. O sea, claramente, no sé si las quieren revisar, no son de caídas de una persona. Igual hay que tener cuidado ahí con la cámara. Pero son tremendas. Son tremendas. Entonces, yo sigo insistiendo. Yo pensaba en este devaneo, como cuando uno está pensando cómo puede también, dentro de las facultades limitadas que tenemos nosotros, sabiendo que Seremi también de Salud tiene una gran demanda de conflictos y de situaciones en el territorio, pensábamos de repente, pucha, podrían existir quizás los recursos para que Senama tuviera personas relacionadas con el ámbito de la salud, para que pudieran dedicarse a la fiscalización, porque sabemos que quien fiscaliza el tema sanitario es la Seremi de Salud y el funcionamiento Senama. Entonces, tienen que articularse necesariamente, y de repente, cuando hay urgencias, si no tenemos esta articulación, que a lo mejor en otras partes no pasa por distintas razones, vamos a dejar que las personas estén expuestas a estos daños que son tremendos. Entonces, les pido que puedan compartir ahí para que llegue a la directora. Entonces, yo no sé si eso será factible, si lo podemos como entregar ese funcionamiento, ese funcionario, funcionaria, no sé, tratar de buscar alguna solución para no llegar tarde a estas situaciones, y que ojalá no tuviéramos que estar denunciando, ni que los vecinos también tuvieran que estar ahí anónimamente grabando videos, mandando evidencia, porque también hay susto de perder el trabajo de repente de las personas que están al interior de estos lugares. Y las personas que están sufriendo, ¿qué pasó? Las personas que están sufriendo tampoco tienen cómo defenderse. La misma situación de los niños, de las niñas y de los seres sintientes. Es la misma situación. Entonces, si nosotros no buscamos una alternativa más allá de los recursos y buscamos el cómo podemos, porque ahora además estamos viendo un proyecto de ley que es de envejecimiento digno, activo, saludable, y cuando uno ve esas realidades, ese envejecimiento es de verdad brutal. Es brutal, y nosotros también somos parte de esta situación si no buscamos desde este espacio que se nos ha permitido como diputados y como diputadas, como fiscalizadores, como legisladores, buscar alguna solución, pero urgente. Porque hoy día sale esta realidad, pero esta realidad viene existiendo hace rato. Y este hogar en particular de esta denuncia, me entero que tenía denuncias previas. Entonces también uno dice, pucha, se clausura, ¿dónde van esas personas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo encontramos la solución para fiscalizar a tiempo, más allá de todas las alternativas que se puedan proponer? Son situaciones desgarradoras las que se ven en los videos, las que se ven en la fotografía, y la excusa de decir, no, es que el dulce en la cara, o que a la persona se le llenó su cara de hormigas y el interior de sus ojos, eso no es, o sea, yo creo que si hay una buena administración interna, eso no podría pasar, no debería pasar. Eso es en general, Presidenta, con respecto a ese tema, y me queda una cosita muy breve. Presidenta, yo vi las imágenes que ha planteado la diputada Marzán respecto de este hogar.
Y es muy preocupante, de verdad que es doloroso ver la situación de abandono, de maltrato en la cual se encuentran ciertas personas mayores. Quizás podemos hacer algo nosotros como comisión presidenta, obviamente tratar de trabajar o tramitar prontamente este proyecto, pero podríamos citar a la ministra de Salud en conjunto con la directora para que nos planteen cómo ellos trabajan la fiscalización de los hogares de personas mayores y ver qué oportunidades de mejora tenemos. Porque efectivamente, como dice la diputada Marzán, no es el único caso. A uno también le llegan ciertas denuncias de repente y sería bueno saber cómo canalizarlas mejor, cómo poder resolverlas mejor o cómo poder prevenir estas situaciones con una fiscalización preventiva. Eso, Presidenta, ver si podemos citar. Y además, porque me encontré con otra situación que me dejó sumamente preocupado en el hospital de Gualañé, donde llegamos a las camas de personas que están haciendo uso de camas críticas en el hospital y nos decían que habían 2 personas en un lugar que tiene 14 camas, que son personas mayores y que independiente de que se estabilicen en su salud, siguen ocupando la cama y, para ser muy honesto, lo que nos decían las personas del hospital, hasta que muere la persona. ¿Por qué? Porque nadie las va a buscar, nadie se hace responsable y al final el ministerio las deja en una cama hospitalaria porque no tiene tampoco dónde derivarlas. Y eso es un problema porque afecta en 2 ámbitos. Uno, en el abandono de la persona mayor, porque no está en un lugar donde efectivamente la están cuidando, pero no es un lugar idóneo para ella. Y segundo, porque tenemos camas ocupadas en los hospitales con personas mayores esperando que mueran. Y esto es una realidad que es de verdad sumamente grave. Entonces, yo quiero abordar esos 2 puntos con la ministra para ver qué posibilidades tenemos de solucionarlo, con la ministra de Salud y con la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Muchas gracias, diputado Guzmán. Tomemos el acuerdo entonces para aquello. Sí. Presidenta. ¿Ministra o directora? Ministra. Presidenta, es que, bueno, la directora se puede referir, por supuesto, a las acciones que se han tomado. Sin duda son situaciones preocupantes las que ha señalado la diputada Marzán, pero también me gustaría, a propósito del último tema que levanta el diputado Guzmán, que la subsecretaria pueda contar del tema y la gestión que estamos haciendo respecto de las camas sociosanitarias, porque es efectivamente un problema que requiere una coordinación de salud y, de hecho, la ley de presupuesto de este año, lo planteamos así el año pasado cuando la presentamos, contempla recursos para ello y es lo que se está gestionando y la subsecretaria me gustaría que lo pueda contar porque lo ha estado llevando ella. Muchas gracias, ministra. Lo que pasa es que nos queda 2 minutos para el término de la sesión. Yo creo que mejor la diputada Marzán termina los puntos y, iniciando la próxima sesión de la próxima semana, partimos con el tema para que la subsecretaria se explaye y la directora también. ¿Les parece? Es muy corto, Presidenta, y es pedir el apoyo, el patrocinio de la comisión. El patrocinio, porque el 31 de este mes, de julio, bien digo, vamos a realizar un encuentro sobre la ley de autismo y que tiene que, por título, yo creo que esto va a quedar avances y brechas en la transición hacia la educación superior. ¿Ya? Yo le había hablado que queremos que vaya a exponer. Perdón, es el día 31 miércoles de 9 a 13 horas más o menos. Entonces va a ser en la sala de lectura, van a venir las distintas universidades que tienen relación con la integración de los alumnos, alumnas, básicamente autistas, ya porque estamos hablando de la ley. Entonces ahí va a estar el ministro Cataldo, va a estar, vamos a invitar a la ministra de Salud, a la ministra de Ciencias también. ¿Por qué? Porque la ley ampara el tema de la investigación. Entonces hay personas que han hecho investigaciones con respecto al autismo, también van a venir, hay una experiencia con moscas que es muy interesante con respecto al autismo. Queremos que sea muy dinámica, muy diversa también en los contenidos en base a lo que nosotros planteamos. Así que yo necesito, obviamente, para todo lo protocolar, el patrocinio de la comisión. Perfecto. Si se puede tomar ese acuerdo. ¿Les parece tomar el acuerdo entonces? Sí, muy bien. Acordado. Muchas gracias, diputada Gracias. Marzán. Sí.
vincular también con lo que planteaba, no solo adultos mayores están en esa situación cuando venga la lucha, también personas jóvenes en situación de discapacidad que están postradas en un hospital. Yo tengo un caso de un bebé que es realmente, yo diría, un niño símbolo, ¿ya? Lo voy a hacer llegar antes para que también podamos verlo. Nadie se hace cargo, al final, de los servicios de salud, hospitales, todo, entonces, perdón. Bueno, no voy a repetir todo, pero ustedes saben, entonces, que podamos abordar lo que solicitamos en su minuto, los ordinarios 872, 841, vinculados a educación por TEA, ya en base a todo lo que tiene que ver con lo que ve el Ministerio referido a la inclusión en atención integral y protección de los derechos de personas con espectro autista, ya lo dijimos, que le pueden aplicar aula segura. Y lo otro es que pudiéramos abordar también lo que plantea el diputado Guzmán, pero no solo adultos mayores, sino personas adolescentes, cualquier persona que hoy día está postrada y que no tiene solución en el sistema y los servicios de salud se imponen. Y como van a invitar a la ministra que pueda referirse al tema de la ley del TEA, cuál es la bajada que tiene real en materia de las prestaciones que nosotros al menos queremos instalar ahí. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Bueno, ya estamos pasado la hora. Agradecemos a la ministra, a la subsecretaria, a la directora, a los diputados y asesores presentes. Entonces comenzamos la próxima sesión con la explicación que usted quedó pendiente. Y la diputada Marzán. Presidenta, y podríamos invitar al superintendente de salud que estuvo en la comisión conjunta y nosotros le planteamos estos temas. Entonces yo creo que sería importante poder, para que nos hable también de la implementación. Fue súper enriquecedor, pero yo creo que se quedaron muchas preguntas en el tintero. Perfecto, tomamos el acuerdo, pero eso después de terminar esta votación, este proyecto. ¿Se acuerda? Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias.